Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 187 de tu cronomeditación, es el Yux G5. Vamos a escuchar a Guilla, ¿qué te parece que nos recite el mandato? Después charlo un poquito sobre la programación. G5. Yo soy digital. Con la existencia del tiempo, empodero con el fin de conocer comandante la curación. Sello el almacén de la realización con el tono entonado de la radiancia. Me guía el poder de la visión. Bueno, nos está guiando X5, ya que la visión es el poder de la letra X. Y el día de hoy el poder es la realización. Por eso se sella el almacén de la realización. ¿Ok? Con el tono entonado de la radiancia. Eso quiere decir que estamos en el tono en que la onda logra que el propósito adquiera comando, adquiera el sí o el no. La quinta dimensión, diríamos. Se podría también leer de alguna manera la onda encantada como las 13 dimensiones del ser. Pero prefiero no meterle tanta dimensión a la realidad, porque en sí se reduce simplemente a una realidad tridimensional que estamos experimentando sensorialmente. Después todo lo demás son distintas definiciones que le damos mentalmente a la idea del espacio, a la idea del tiempo y a un montón de otras ideas que convergen en base a esto, principalmente a lo que tenemos sintetizado en el símbolo de Pax, que es vida, sentidos, mente, tiempo. Vida, sentidos, mente, tiempo. Ahí lo podemos ver perfectamente en el simbolito. Ahora lo que tenemos iluminado en el símbolo de Pax es el anillo del tiempo. Este anillo o círculo del tiempo tiene dentro las tres esferas de la vida, de los sentidos y de la mente. Entonces, en un día del tiempo es cuando las tres esferas o los tres yugs anteriores de la vida, los sentidos y la mente se logran agrupar de tal manera que pareciesen que suceden simultáneamente. Entonces, cuando en la onda encantada estudiamos eh, las células de tiempo en función de los colores y después de los tonos, vamos a ver que cada tono corresponde al tiempo, a la vida, a los sentidos o a la mente. Y cuando se produce el tiempo es cuando se produce realmente la existencia, ya que en vida, sentidos y mente se produjo una parte de la existencia, pero no se produjo toda la existencia. La existencia se termina concretando cuando se producen los yugs del tiempo. Entonces, si hoy es G5, como lo vemos ahí, y ayer fue B4, podríamos decir, ¿a quién le pertenece B4? B4 le pertenece a G5. ¿Y a quién le pertenece el anterior? El anterior fue T3 y le pertenece a G5. ¿Y a quién le perteneció entonces el anterior, que era O2? Bueno, O2 le pertenece a G5. ¿Y esto por qué? Porque son las tres esferas que están dentro del círculo de G5. Por lo tanto, G5 tiene agrupado en sí mismo a los tres yugs anteriores. Y de esta manera, dentro de una onda, en tono 5 se agrupan los tres anteriores, en tono 9 se agrupan los tres anteriores, y en tono 13 se agrupan los tres anteriores. Y en el tono 1 es el que abre el juego. El tono 1 es solo tiempo, y lo que comprende ese tiempo es toda la existencia de la onda anterior. Por eso es magnético, porque unifica todo lo anterior para ponerlo en funcionamiento nuevamente dentro de una nueva onda. ¿Ok? Entonces, si tenés claro que el tono 5 vendría a ser como la quinta dimensión, que es la dimensión de Dios básicamente, o sea, la dimensión donde eh, cada acción se ejecuta como un sí o un no para un desarrollo de la existencia. No hay posibilidad de, ay, no sabía, espera que no me recuerdo.
todo eso es de la cuarta dimensión, es de un momento antes, es cuando se desarrolla la idea autoexistente de la forma. Pero en la quinta dimensión es cuando esa idea autoexistente de la forma toma comando sobre la existencia, de tal manera que todo lo que decide se cumple, sea bueno o sea malo. Así de importante es el tono 5. Es un tono en donde el tiempo no puede errar. Por eso es muy importante que los 3 yugs anteriores de vida, sentidos, mente, de tono 2, tono 3 y tono 4 se hayan desarrollado muy bien para que en tono 5 no se erre. Si se erra, bueno, es un imposible, porque estamos hablando del orden matemático de Dios. ¿Está? Pero suponete que vos en tu experiencia crees haber tomado comando el día de hoy y erraste. Bueno, no erraste en realidad, es una ilusión el error que vos podés cometer. Porque cuando estamos hablando de programación de la chispa vital, al producirse un error se apaga la chispa vital. Queda apagada un montón de tiempo. Por lo tanto, cuando volvés a encenderte, es como si hubieses perdido la conciencia durante todo ese estado de tiempo en el cual no tuviste existencia. Porque es la única manera en que tiene el sistema de salvaguardarse ante cualquier situación de error que va más allá de cualquier posibilidad de que nunca hubiese sucedido el error. Pero si llega a suceder, la chispa se apaga. La factorización de energía de la chispa vital se detiene. Por lo tanto, se detiene el tiempo existencial, se detiene el tiempo lineal. No hay ejecución de hologramas, no hay instantes presentes, solamente hay un estado de no vida que puede durar a veces minutos, a veces dura segundos de estar apagado y a veces puede durar hasta miles de años hasta que la chispa vuelve a encenderse. O sea, si el error en la vida, supongamos, porque tenemos un montón de criaturas, son inteligentes como seres humanos, han creado falsos calendarios, falsos diagramas del tiempo que les han terminado por desarrollar frecuencias erráticas de tiempo sobre las cuales se rigen energéticamente, terminan chocando, agrediéndose, haciéndose daño. Si esto llegase a perjudicar al cuerpo raíz, al punto tal de generársele a él situaciones de heridas tan graves por las cuales sería caótica su existencia en este plano de la tercera dimensión de la realidad de nuestro mundo, el cuerpo raíz se apaga. Y al apagarse nos apagamos todos, automáticamente, toda la creación. ¿Ok? Entonces imagínate lo importante que es el conocimiento cronocrático para la chispa vital, para Dios y para el cuerpo raíz y por obviedad para todos nosotros. Lo que pasa es que la obviedad es si nosotros supiéramos todo esto, pero la verdad es que nadie lo sabe. Soy yo y algunos que siguen la cronocracia y algunos que ya se han convertido en crononautas, pero somos muy poquitos en este momento del tiempo. Quizás si este tutorial lo ve dentro de 10 o 20 años, no lo sé, por ahí dentro de 10 o 20 años, eso sería más o menos en el 2046. Quizás si todo esto se expande, el conocimiento, y la gente llega a entender que todo esto es el verdadero conocimiento de la programación de Dios, de la creación, de nuestro mundo alrededor y dentro nuestro, quizás para ese momento, para el 2046 o más adelante todavía, ya hay un montón de gente que es consciente de todo este conocimiento y ya hay un montón de crononautas que han obtenido sus diplomas, que han finalizado las cronomeditaciones, que ya están trabajando en frecuencia 1320 completamente conscientes. Pero hoy por hoy no lo es. O sea, en este momento en que estoy grabando el video no es así. Hay una ignorancia total, absoluta por parte de la humanidad de todo este conocimiento. Así que bueno, la idea es que continuemos, ¿verdad? Y que vayas aprendiendo cada día un poquito más. Acordate de leer el día de hoy todo lo que sea necesario del mandato.
Básicamente vas a ver que hay una parte en donde se define perfectamente con qué vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar con la existencia del tiempo. Después la otra parte nos define cuál va a ser la acción de trabajar con el tiempo, con la existencia del tiempo. Entonces dice empodero con el fin de conocer, comandando la curación. Eso nos quiere decir que la letra G, su esencia es la curación, porque tiene la finalidad de conocer. El fin de la letra G es para conocer. Por algo la masonería utilizó la letra G. Ellos dicen de que lo utilizan por la gravedad, ¿verdad? Pero bueno, pobrecitos, ellos tampoco son conscientes de las cosas que hacen. Como la gran mayoría, nadie sabe realmente por qué hacemos las cosas. Suponemos que las hacemos por tal cosa y se nos vienen ideas que es por tal cosa. Pero tienen que entender que detrás de todos nosotros hay una inteligencia colectiva. Está Dios, que es esa conciencia colectiva y además tiene voluntad sobre nosotros mismos, y en la historia de la humanidad nos ha ido cultivando de tal manera para que vayamos desarrollando movimientos, conocimientos, etcétera, etcétera, humanidad, para llegar al día de hoy y al analizarlo bajo la lupa del conocimiento cronocrático, te vas a empezar a matar de risa, porque te vas a dar cuenta que está todo perfectamente sincronizado con el conocimiento cronocrático. ¿Ok? Entonces, la letra G es muy importante, es la curación básicamente. Cuando llegas a la letra G, además es de color azul, es transformadora, entonces viene a transformar lo que sucedió el día de ayer con la refinación bajo el poder de la muerte, que fue una gran oportunidad seguramente todo lo que sucedió ayer, pero produce muerte. ¿Ok? Entonces el día de hoy la curación de la letra G se desarrolla a través de la realización. La realización de la sobrevivencia de aquellos que ayer de una u otra manera murió. Y hoy se transforma a través del poder de la realización. La realización que nos da la posibilidad de ejecutarla porque tenemos la acción de conocer. Entonces al conocer, se te ilumina la mente y podés ejecutar la realización de ese conocimiento. Y de tal manera se desarrolla la curación. Así de simple es explicado el sello número 7, la letra G. ¿Ok? Entonces, hoy que es G5, eso además tiene la gran chance de ser la radiancia. O sea, estamos trabajando con el tono entonado de la radiancia. Y al ser entonado, lo que produce también es una entonación específica de todo lo que la idea autoexistente durante el día de ayer, que fue el tono autoexistente de la forma, en esa autoexistencia de la forma se terminó desarrollando el tono de hoy, que es el tono entonado. Se termina desarrollando una entonación de todas esas ideas autoexistentes, a tal punto que toman comando, adquieren la comandancia. ¿Ok? Por eso es comandando la curación. Bueno, mi amiguito, espero que esta información te sea útil. Seguí estudiando todos los días. Y mañana vamos ya para el cierre de esta célula del tiempo. Acordate que estamos en el almacén. Como bien dice, sello el almacén de la realización, y mañana sello el almacén de la elegancia, ya que con la elegancia del arte mañana embellecemos el almacén, lo terminamos de madurar para poder pasar a la siguiente célula de tiempo, que comienza con la letra P pasado mañana, con el sello número 9, que es el proceso de la información almacenada durante estos 4 yugs. Hoy estamos en el tercer yux de esta célula del tiempo del almacén de datos. ¿Y qué es el almacén de datos? Vos mismo sos el almacén de datos. Tu cuerpo es el almacén de datos. No te lo olvides, por favor. ¿Está? Tu alma almacena datos en tu estructura física. ADN, composición atómica, la chispita, la lectura que hace, tal cual como la hace el cuerpo raíz, etc. Chau, chau, mi querido amigo.
Hasta mañana.